acerca de la temporada Dominó 2023, segunda parte. Te recuerdo que si te perdiste la primera, pues puedes entrar al canal y ahí la vas a encontrar para tu disfrute. Ya vimos en el video anterior lo correspondiente al torneo Apertura y ahora rápidamente vamos a tocar el infartante Clausura y la Libertadores. Abrocha tu cinturón porque estamos empilados. Nuestro torneo Clausura definitivamente no podía empezar mejor. Una goleada más que contundente sobre un ADT de Tarma que en el partido de ida mostró otra cara. Goles anulados, muchísimas opciones, muchas ocasiones para marcar y un partido brillante de Yamir de Rigo junto con Kenji Cabrera. Incluso hubo gol de un zaguero que, como te dije en el video anterior, con el tiempo iba a ir desapareciendo, que es Alec de Demostier. Se le extraña, ciertamente se le extraña. Por la fecha 2 volábamos hacia el Cusco, a una especie de revancha contra Deportivo Garcilaso por lo que había pasado aquí en Arequipa en el torneo Apertura. Partido de alto voltaje con 4 goles, 2 para cada lado y con una bronca tremenda porque no supimos mantener el resultado final. Ventaja de 2 goles arriba igual que contra Atlético de Sullana y con un penal errado por Yamir de Rigo. Quizá porque se tenía más confianza o porque Bernardo Cuesta se lo dejó con el antecedente que tenía del partido anterior ante el Grau. Porque como tú sabes o como tú recordarás, él lo falló. Entonces Yamir de Rigo a lo mejor se tenía más confianza y ejecutó. Deportivo Garcilaso también tuvo 2 penas máximas, pero que sí capitalizó y nos vinimos con un resultado poco favorable. Con una soberbia actuación del argentino Tomás Martínez que se apuntó a la libreta de goles con un doblete, FBC Melgar venció por 3-0 a un Atlético Grau que en un inicio, los primeros minutos, vino a ponerse picante. De no ser por la expulsión temprana al minuto 15 de uno de sus elementos, quizá el partido hubiese sido más cerrado. Pablo Lavandeira también participó con su cuota de gol y empezaba a tomar más forma y más recurrencia el nombre de Aguinaga. Partido que ciertamente nos sirvió muchísimo para levantar cabeza o en todo caso para seguir levantándola, pues el torneo Clausura se nos estaba pintando bastante bien a diferencia de lo que fue el inicio del torneo. 17 de julio del presente año, un golazazazazo de Walter Tandazo nos daba la victoria sobre Deportivo Municipal en condición de visita. Y además de eso nos daba el liderato total del torneo Clausura. Primeros en la tabla de posiciones. Mariano Soso había hecho un cambio importante. A pesar de la resistencia que se halla en mucha de la hinchada de Melgariana, pues la mejora ha sido constante. Gran partido en líneas generales. Walter Tandazo, recuperación de balón, pases, infiltraciones y gol. Partido 10 de 10 del pequeño gigante. Un partido con muchísimos palos de por medio. Te podría decir que hasta me da la sensación de que el portero de Sporting Cristal le rezó a su santito favorito una noche antes de enfrentar a Melgar. Muy buenas atajadas, muy buena actuación de Pablo Lavandeira. Gol de nuestro capitán que volvía a reconciliarse con esa tendencia que tiene, esa hambre de killer dentro del área. Es cierto también que dominamos gran parte del cotejo, pero eso no nos ayudó a final de cuentas a finiquitar más que un solo punto. Duele mucho porque Arequipa debe ser un fortín. Podríamos resumir este partido como que un equipo que elabora derrotó a otro que fricciona. Un Sport Boys que salió a golpear muchísimo, a tener un juego muy intenso en los primeros 15 a 20 minutos. Fue inteligentemente neutralizado por el juego en construcción de nuestro equipo Dominó. Una viveza tremenda de nuestro capitán hizo que marcáramos el primer tanto, para posteriormente un juego de muchísima velocidad y muchísimas transiciones lograron que Pablo Lavandeira marque otro tanto para su cuenta. Interesante partido que nos hacía soñar con el Clausura porque en ese entonces estábamos en primer lugar. 6 de agosto, uno de los días más coléricos para la afición rojinegra, un resultado que a la postre nos costaría demasiado. La factura que tendríamos que pagar por este 1-0 en contra fue tremenda y fácilmente entra dentro del top 3 de los resultados que, discúlpenme la palabra, pero que nos cagaron el año. Un horror garrafal, horroroso de Carlos Cáceda para el 1-0 de Valera, la viveza también del delantero, ¿no? Y esa insistencia de creer hasta el final. Y bueno, ¿qué te digo? La única que tuvimos clara para nosotros fue el palo de Lavandeira. El equipo no mostró mucho ese día y nada, en realidad no quiero recordarlo, ¿sabes? A pesar de haber iniciado perdiéndolo, el partido contra el César Vallejo al final terminó siendo una alegría. Gran actuación del uruguayo Pablo Lavandeira con una asistencia y un gol. Y el inicio de la
peculiar celebración del Che Bordacar. Me encanta cómo celebra los goles el Che. Me fascina, de verdad. Eso debería estar patentado, ¿saben? El resultado bastante acomodado para los otros. Llama mucho la atención que también ya hacía más presencia Archimbó en lo que era la saga. Había un cierto cambio de matiz en lo que era el plan estratégico que planteaba Mariano Soso. Ciertos jugadores aparecían más y otros iban menguando. Un nuevo empate en casa frente al UTC con una actuación, ¿qué te digo? Pletórica de este de Patrick Suksub. Se tapó de todo ese gringo, se tapó de todo, viejo. Estaba ausente nuestro máximo goleador, Bernardo Cuesta, y en la delantera lo suplía el Che Bordacar. Por supuesto, muy corajudo, muy empeñoso el delantero argentino, pero no es lo mismo. Resultado que nos complicaba en demasía, puesto que perdíamos ritmo a lo que era la tropa de adelante. Kenji Cabrera también, que falló una clarita, pero clarísima. Y el nivel constante en crecimiento de Pablito Lavandeira, eso hay que recordarlo bastante bien. 19 de agosto, siendo los amos del partido, dominándolo por completo con un expulsado para el equipo local, para Cusco Fútbol Club, y lo empatamos. Actuación top del portero Eder Hermosa del cuadro cusqueño, y un resultado que nos bajaba al tercer puesto. O sea, qué colerón. Ese día también... qué recuerdo, me iba a salir bilis de lo increíble que estaba sucediendo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. ¿Te acuerdas que te dije que el partido contra la U entraba dentro del top 3 de los resultados más perjudiciales para Melgar? Bueno, este es otro de ellos. Un expulsado, Chucharita Archimbó, que se va por doble amarilla. Nos madrugan, nos meten el primero, luego nosotros lo empatamos y luego nos meten dos más. 3-1 en casa, resultado que nos hundía y que capitalizaba nuestra irregularidad. Porque además, siempre lo he dicho, Sport Huancayo es un equipo complicado, no tanto porque tenga figuras, porque tenga jugadores descollantes, sino porque son una unidad, son bastante sólidos y ya llevan bastante tiempo jugando juntos. Es como cuando tú sales a jugar pichanga y te encuentras con un equipo que toda la vida desde chibolos han jugado juntos. Entonces se conocen, saben cuáles son sus fortalezas y saben cuáles son sus debilidades para poder apoyarse entre ellos y suplirlas. Ese es el detalle con Sport Huancayo. Se podría decir que de alguna manera este 2023 los hemos tenido de hijos, la gente de Cienciano. Victoria en condición de visita en un partido que duró aproximadamente hasta el minuto 100 por las incidencias que se dieron y con un marcador final muy ajustado, lo que dejaba entrever que el partido en sí ha sido bastante luchado. Una opción clarita que falla Kenji Cabrera y un gol agónico en el minuto 88 por parte de Galeano, que se estaba acostumbrando a marcar un zaguero con gol, importantísimo. Recuerdo muy bien este partido por dos cosas puntuales. Una, la goleada, evidentemente, bastante abultado, 4-0, y que para el primer tiempo, antes del minuto 30, ya estábamos ganando por 3 tantos de diferencia. Y dos, por la cara del técnico de Alianza Atlético de Sullana. Dios mío, la pena que me dio ver ese señor. Se lo juro, qué equipo para más apático, con muchísima parsimonia para ejecutar las jugadas. Yo no sé cuánto profesionalismo hay de por medio en un jugador como para salir en esas condiciones. De repente se les debía sueldo, yo no tengo idea, pero no puede salir a jugar un partido de liga profesional de esa forma. Muchísima pena la que me dio la cara del técnico. Con un solitario gol de Kenji el Samurai Cabrera nos impusimos por 1-0 en nuestra visita a Lima frente al AD Cantolao. Debo hacer mención aquí de que el equipo amarillo se sostuvo en la capacidad de Cachito Ramírez, que jugó un partido 10 de 10. A decir verdad, creo que era el único que lo merecía ganar, conjuntamente quizá por ahí con Rafael Guarderas. Partido bastante friccionado, no hubieron muchas ocasiones de gol claras, pero el resultado final fue muy favorable para nuestra causa. Empezábamos a entrar en el tramo final del torneo clausura y luego de este 3-1 nos colocábamos momentáneamente en el primer lugar del clausura. Recuerdo también que aparte de los goles marcados por Bernardo Cuesta y por Galeano, que ya comenzaba a agarrarle ese gustito a marcar,
Aquí me parece que es el punto de partida en el cual Beto da Silva agarra ese fetiche extraño de fallar goles increíblemente sencillos, increíblemente fáciles, o en su defecto increíblemente importantes, como lo será el partido contra Alianza Lima, que es luego de este. A título personal debo confesar que para mí este fue el resultado que tiró todo el esfuerzo al tacho. Sí, algunos dirán que es la derrota contra Universitario, otros que es la derrota contra Sport Huancayo, otros que es el empate contra Cusco Fútbol Club, pero para mí, repito, este fue el resultado que nos malogró toda la temporada. Un gol que se resiste mucho a Beto da Silva, un palo alucinante, una entrega fantástica de Yamir Darrigo y un muy buen desempeño del portero Carlos Cáceres, que le sacó una tapada increíble a Barcos. Ahora, Barcos me parece que es de lo mejor de la liga peruana. Sí, hay muchísimas críticas respecto a lo que es Alianza y tal, pero individualmente hablando, Barcos es un señor jugador. Podrá ser mayor, todo lo que quieras, pero qué manera de aguantar pelota, qué inteligente para filtrar los pases, siendo él un 9. Y cómo se gana, cómo se recursea las oportunidades, es increíble. A mí me da envidia tener un delantero así. Por supuesto que estoy muy contento con Cuesta, pero Barcos, hay que reconocerlo, es tremendo jugador. Este empate, que ya para la recta final de lo que es el clausura, pues nos perjudicó, como te acabo de mencionar. Si bien es cierto, no estábamos en la punta, dependíamos ya de otros resultados. La fecha 18 se nos complicó un poquito más de lo previsto. A pesar de contar con una ventaja numérica desde tempranos minutos por la expulsión de un jugador de Manucci, los nuestros no pudieron sacar un gol de ventaja. Así, Zúcar nos complicaba la existencia y traía a colación viejos fantasmas del pasado, es decir, el no poder sostener resultados. Lo que más bronca daba era que esto sucedía regularmente en Arequipa. Afortunadamente el arco se nos volvió a abrir y terminamos ganando este encuentro por 2-1. Estábamos primeros, pero la U tenía la ventaja. Llegamos al último partido de la Liga 1 para FBC Melgar. Un 2-1 que tiene varios matices, varias aristas. Por un lado es una victoria que era eso, una victoria, pero en general no nos alcanzó, pues la U ganó su partido y campeonó en el torneo. Y por otra parte, ya como un pecado mío, qué rico es ver descender a Binacional, qué rico. Era como un premio consuelo para mí, porque me pareció un descaro total la forma en la que se vendieron ante Alianza Lima. Y ahí está su chiste, ahí está su payasada. Cómo es de irónica la vida, ¿eh? En el acumulado al menos nos da para llegar a una fase previa de Libertadores. Y hablando de eso, la Libertadores. Comenzamos nuestra aventura internacional ante un cuadro paraguayo que, francamente, era ganable, viejo. Dominamos buenos tramos del partido y nuestras llegadas eran claras. Sin embargo, un mal rebote de Cáceres le dio la ventaja al histórico Olimpia y un remate afortunado de larga distancia de nuestro capitán Berni puso el empate. Hubieron otros momentos puntuales donde tranquilamente sacábamos los 3 puntos, pero no se pudo. Empate en la UNSA y, Diosito mío, la pesadilla que iba a ser esta copa para nosotros. A estadio vacío por las incidencias que tuvo la hinchada del Atlético Nacional, Melgar visitaba tierras colombianas. Una derrota bastante dolorosa porque se peleó bastante bien hasta lo que fue el segundo tanto del cuadro local. El gol de Iberico nos daba de alguna manera cierta expectativa, pero este colombiano Pavón, Dorlán Pavón, era tremendo. Además, recordemos que esta Copa Libertadores la jugamos a inicios de año, es decir, en la fase de apertura del torneo peruano, por lo que el equipo, pues, como te habrás dado cuenta, estaba muy mal. Por la fecha 3 nos esperaba un duelo de rojinegros, ante el que yo pensé, y no solamente yo, me parece que todos en general, sería el rival más accesible. Patronato nos metió un baile, viejo, un baile de 4-1, y es que el equipo salió ciertamente muy dormido en los primeros minutos. El primero del local, es decir, de Patronato, lo anotaron al minuto 3. O sea, una desconcentración bárbara, varios errores puntuales que nos costaron bastante caro. A pesar del empate que propugnó Tomás Martínez, pues no alcanzó porque el equipo local se nos vino encima y nos metió otros tantos más. Entonces estábamos hundidos en la tabla de posiciones.
Con la presencia de una mujer como juez principal para dirigir un encuentro por torneo internacional en suelo peruano, FBC Melgar se predisponía a recibir al Atlético Nacional de Colombia. Con chances matemáticas aún para poder acceder a una fase eliminatoria, se afrontó un partido complicado, un partido difícil, pero que sí se pudo manejar hasta cierto punto. Lastimosamente la suerte no nos acompañó y lo perdimos por 1-0. Pero el partido en general fue muy luchado, teniendo incluso una opción muy clara de gol con un disparo al larguero de parte de Cristian Bordacar. Creo que luego de esto nuestras posibilidades ya estaban sentenciadas para lo que era la Copa Libertadores, pero aún guardábamos esperanza en una sudamericana. Luego de este resultado me animo a creer que muchos de nosotros entendíamos que una hipotética participación en Copa Sudamericana era más que factible. Un 5-0 que nos ayudó a levantar el ánimo, pero que al mismo tiempo me hizo dar cuenta de lo de lo indignado que me sentía. Porque no entendía cómo es que un equipo así nos había goleado 4-1 en Argentina. En fin, el resultado se dio y teníamos chances todavía, ¿no? Dependíamos de nosotros y de la hazaña allá en Paraguay. Terrible el golpe que recibimos aquella última fecha de Copa Libertadores frente al Olimpia de Paraguay. Habíamos ido con mucha ilusión, con mucha esperanza, porque creíamos que el resultado podía acompañarnos, porque creíamos que por lo menos un empate podíamos rascar. Más que nada por el antecedente del partido primero, el partido de ida que jugaron aquí en Arequipa. Pa' colmo, la suerte jamás nos acompañó, jamás nos dio un guiño, pues Patronato increíblemente sacó un resultado improbable en su partido con Atlético Nacional y así terminaba lo que era Melgar en Copa Libertadores. Eso ha sido todo, muchachos, espero que la hayan podido pasar bien con este especial, este resumen de lo que ha sido Melgar a lo largo del 2023. Tengamos en consideración de que hemos ido de menos a más, como te habrás podido percatar, con todos los colerones y los gustos que nos hemos dado este año, y que Melgar es un proyecto, y que precisamente por ello es que debemos estar unidos, ser un solo puño, apoyarlo en las buenas y en las malas. Dejémonos de ridiculeces, dejémonos de odios, y vamos a seguir alentando todos en la misma dirección. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que el equipo de León Rojinegro sube contenido nuevo. Ese es tu canal favorito. Asimismo, únete a la página de Facebook, porque también tenemos página de Facebook, porque ahí también te notificamos del contenido que hacemos. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, haz deporte, y nos estamos viendo muy pronto seguramente. Chao, amigo.